Mi nombre es Walter Torres, tengo 61 años y soy constructor. Hasta mis 26 años tenía una vida normal, como todo el mundo. Entonces conocí a mi esposa. Ella venía del espiritismo, era mae de santo y comenzó a estar muy celosa. Nos peleábamos todos los días. Tanto era así que yo buscaba no ir a casa. Buscaba llegar tarde a casa. En vez de ir a casa iba a los bares. Entonces comenzaba a beber, llegaba a casa a la 1, a las 2 de la mañana. En esa época mi hija tenía 5 años y ella también tenía bronquitis crónica, asmática y crónica y no tenía cura. Entonces prácticamente conocía todos los hospitales de la región, porque todos los días a la medianoche, a la 1, a las 2 de la mañana, estábamos en los hospitales. Y por ese motivo, mi esposa volvió a trabajar con los espíritus, ¿no? Comenzó a trabajar, pero trabajaba en casa. Trabajaba los lunes, miércoles y viernes. Al principio le dije, vaya, será genial, porque no tendré que ir ni al centro. El santo ya está aquí en casa, pero nuestra vida se convirtió en un infierno literalmente. Ella quedaba poseída las 24 horas, a veces manifestada. Llegaba a casa y ella estaba toda pintada de negro, con la ropa negra. Mi suegra iba a la iglesia. Fue la época en la que el obispo Macedo fue preso. Cuando vi al obispo Macedo preso, me reía. Decía, miren el lugar de ese sujeto es peligroso, no puede quedar suelto. Y me reía y me burlaba mucho de mi suegra, y ella me invitaba a ir a la iglesia. Un día ella se arrodilló en el piso y me dijo, Walter, un día tú servirás en ese lugar del que estás hablando, de ese ladrón. Yo decía que él era un ladrón, un bandido y demás. Y el tiempo fue pasando, ¿no? Y yo era cada vez más adicto. Vivía tomando en promedio más de una botella de aguardiente por día, de 12 a 15 botellas de cerveza. Entonces no había manera de que mi vida progresara. En el trabajo, cuando daba un presupuesto, no lo aprobaban. Cuando lo aprobaban, querían hacerlo por la mitad de precio. Cuando lo hacía, no me querían pagar. Entonces mi vida se arruinó por completo. Fue cuando fui a ver a un sacerdote, hablé con él y me dijo que no había solución, que él no se metía con esas cosas. Y un día fuimos con mi esposa a otro centro. Dije, voy a ver si en otro centro pueden solucionar eso. Cuando llegué al centro, consulté con la mae de santo y ella me dijo, mira, tu vida está hecha un desastre, está complicada, pero vamos a hacer un trabajo para ver si tu vida queda bien y nosotros también. Me quedé mirando la situación y comencé a pensar, ¿no? Me dije, vaya, aquí hasta la medianoche hacen el bien, de la medianoche en adelante hacen el mal. Eso me dio una indignación, quedé indignado con esta situación. En mi vida buscaba hacer todo lo correcto y todo salía mal. Veía a las personas por ahí que hacían todo mal y en la vida les salía todo bien, no es posible. Entonces quedé indignado en ese momento y comencé a hablar con Dios, solo en mi pensamiento. Le dije a Dios, oh Dios mío, yo creo que tú no estás aquí en este lugar. Solo lo pensé. Cuando terminé de pensar, vino un pai de santo enojado y me dijo así, mira, amigo mío, lo que estás buscando no está aquí. Ve a una iglesia y habla con el hombre de blanco, que allá está lo que tú quieres. No podía decírtelo, pero estoy obligado a decírtelo. Ve a una iglesia a hablar con el hombre de blanco. Entonces recordé la Iglesia Universal. La semilla había quedado sembrada y yo llevé a mi esposa un domingo a las 3 de la tarde. Cuando llevé a mi esposa, entramos a la iglesia y el pastor comenzó a orar. Ella manifestó, comenzó a tirar aquellas sillas blancas, tiraba las sillas para todos lados, pero al final de la reunión el pastor logró liberarla y me llamó. Me dijo, amigo mío, ¿quieres vencer? Le dije, sí quiero.
Él dijo, la lucha aquí será grande, pero para usted hay solución aquí. Él me orientó y dije, entonces está hecho, sí hay solución. Era solo esa palabra la que quería oír, porque en todos los lugares a los que fui, en ningún lugar había solución. En esa época el pastor me dijo, señor Walter, usted tiene que buscar el Espíritu Santo. Cuando logre ser bautizado con el Espíritu Santo, su vida cambiará. Entonces iba todos los días a la iglesia y todos los días iba a buscar el Espíritu Santo. Era lunes y estaba allí. Comencé una pelea con Dios. Dios, yo quiero. Porque Él me dijo, si consigues el Espíritu Santo, resolverás tu vida, tendrás fuerzas para luchar. Yo le reclamaba a Dios, Dios, yo quiero, necesito. Entonces rápidamente Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Fue un día en el que el obispo Macedo hizo una reunión en el Parque del Flamengo. Fue una concentración de fe. Alrededor de las 3 de la tarde comenzó la concentración. Nos sentamos, comenzamos a participar en la concentración y el obispo Macedo dijo, coloquen su rostro en el piso y hablen con Dios. En el momento en que coloqué mi rostro en el piso, Dios me tomó. En aquel momento mi vida cambió, ¿sabes? Dios me tomó en aquel momento. Y cuando me levanté, ya era otra persona. Me levanté con sed de ganar almas. Todo cambió, ¿sabes? Tanto fue así que las personas decían que yo había enloquecido porque quería llevar a las personas a la iglesia a toda costa. Decía, Dios mío. Nunca pasó por mi mente irme de la iglesia, ni eso o aquello, ¿sabes? Cada día las luchas son más grandes, pero cada día nos apegamos más a Dios, luchamos más con Dios. Incluso quería pedirle perdón al obispo Macedo, porque yo lo insultaba, decía que él era deshonesto, que era un engañador, que era esto y aquello. Solo en el momento en que fui bautizado con el Espíritu Santo, Dios me mostró toda la verdad. Yo vivo una vida bendecida, creo que soy una persona muy privilegiada por Dios, por haber conocido a Dios, porque Dios me dejó conocerlo y por haberme rescatado del fondo del pozo. Hoy tengo una vida maravillosa, gracias a Dios.